de todos los molares Ya lo vamos a temporarios. presentar en las siguientes horas también, así que juega el clásico y adiós. Y se va, y se va. Y ojalá no vuelve mucho tiempo. Porque... No, que vuelve, 2 patadas más. Ojalá que aquí no, en Bolívar le ofrecen unos pesos más de lo que va a ganar allá y se vuelve de nuevo. Es muy cómodo. Como ustedes saben, los molares temporarios O sea, cualquier son 2 por hemiarco. Que juegue en primera división. Es decir, ahí viene la primera diferencia con los permanentes, el número. El préstamo. Los permanentes son 3 por hemiarcos y estos 2 por hemiarco. Estamos regalando un jugador. Sí. Pero aquí hay otra En los molares quedamos, ¿no? Cuando el infeliz de ese que no se quiere ir de la presidencia de Diestro. O ya avanzamos esto. A este tipo, a un equipo de Bruselas. ¿Quién se acuerda? ¿Ya vimos las generalidades? Sí, Héctor, estábamos recién empezando a hablar del primer molar, nos tocaba la oclusión. Ah, ya. Entonces, como un recordatorio, ven ustedes que hay cosas que son diferentes y que nosotros tenemos que conocerlas de manera general, es decir, tenemos que tenerla siempre, como dicen algunas personas, en la punta de la lengua para contestar cualquier pregunta general o en general de los molares temporarios. Y una de ellas es el número, la posición, ¿no? En las características, tienen que saber ustedes que tienen características similares a los permanentes, tienen cara oclusal, o sea, hay muchas cosas que ustedes tienen que tenerlas ahí, siempre presente. Su docente, lastimosamente, como les digo, odontopediatría recién van a llevar en cuarto año. Entonces, hasta cuarto año, imagínense si ahora yo les preguntaba del examen del viernes y nadie contestaba. Imagínense esto al año que viene y al siguiente año, peor todavía, ¿no? Por eso es que les digo que cuando tomen apunte, lo guarden, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener siempre ahí presente cualquier pregunta de manera general que les hagan de los temporarios, ustedes tienen que estar prestos a contestarlas, conociendo todas estas generalidades que hemos visto, ¿no? Si les dicen, ¿qué característica hay en las raíces? Son multirradiculares, igual que los permanentes. Los superiores tienen 3, los inferiores tienen 2, y la misma posición y ubicación de las raíces. O sea, esa es la forma de cómo defenderse, ¿no? Estos dientes son lofodontos, tienen corona cuboidea, tienen cara oclusal compleja, o sea, todas esas características ustedes tienen que tenerla, no necesitan conocer el primer molar, el segundo molar de memoria para conocer las características de todo el grupo molar temporario, ¿no? Entonces, tienen que saber que la eficiencia masticatoria de los niños tiene su ventaja. ¿Por qué? Porque tiene molares, y esos molares que tienen los niños tienen una cara oclusal amplia, que es la que ayuda a que haya una mayor superficie masticatoria en el niño, ¿no? Ahora, el otro día, por ejemplo, estaba yo en el pasillo y imagínense esta apuesta, ¿no? Un muchacho le había dicho a una chica, los niños tienen premolares. Y esa chica había sido mi alumna y le dice, no tienen, pero la dejó dudando. No, tienen, y se había armado una discusión. Entonces baja a la puerta del sótano en lo que yo salgo y me dice, doctor, ¿los niños tienen premolares? Y yo le miré y le digo, fuiste mi alumna, tenés que saberlo, ¿no? Yo le he dicho a mi compañero que no, pero él me discute y ya me ha hecho dudar. Hay cosas en las que no tienen que dudar ustedes y tienen que tener la seguridad de decirlo. Los niños no tienen premolares. Así de sencillo.
hay autores que se agarran, ya les he dicho, del orden creciente de los molares temporarios para decir que se parecen, que desaparece un surco y que se parece. No, no hay premolares. Y pronto. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, acá tenemos el primer molar superior temporario. Todas las características, este cuadrito de acá es muy interesante, ¿ya? Acá donde ven que erupciona, ven ustedes que tiene diferentes edades en meses para su erupción. Como término medio tiene los 14 meses, pero puede erupcionar hasta los 17, a 20 meses, y sigue siendo normal porque es un término medio. Entonces, cuando erupciona y se observa la corona, hay que ver a qué edad se forma la raíz y a qué edad se inicia la reabsorción. Entonces ustedes, como ven, tienen acá dos tiempos para ver el periodo del diente completo o periodo de estado. Entonces, estas dos cantidades que tienen aquí donde dice raíz completa, esas dos cantidades tienen ustedes que restarla dos veces a este 72. Primero restarán el 24, luego restarán el 30 y van a tener estas dos edades como periodo de estado. Entonces, ya, fíjense que si termina de formarse a los 30 o a los 2 años o a los 2 años y medio este diente, su reabsorción recién empieza a los 6 años, que son 72 meses. Entonces, sacan la diferencia y miren cómo 4 años, ¿entienden? O 3 años y medio a 4 años si quieren, está el diente completito en la boca. O sea que en estos molares nosotros podemos hacer endodoncias, ¿no? O tratamiento de conducto, que es su nombre también, ¿no? Se pueden reconstruir las coronas, se pueden colocar coronas o prótesis, ¿no? Todo eso se puede hacer en estas piezas dentarias, con tal de mantenerlas, ¿hasta cuándo? Hasta cuando sean recambiadas por los premolares. Entonces, fíjense ustedes que el primer premolar, que es el que reemplaza al primer molar superior temporario, en este caso, o los primeros premolares, si quieren, tanto superior como inferior, van a erupcionar entre los 9 y 10 meses. Y 10 años, perdón. Entre los 9 y 10 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense cuánto tiempo tiene que pasar desde que está la raíz completa, se inicia la reabsorción. Aquí hay 6 años. 6 años. ¿No es cierto? A los 6 años se inicia la reabsorción. Hasta que se recambia el diente, 9 a 10 años, son 3 a 4 años que tenemos que cuidar ese diente en la boca y que no debe perderse. ¿Por qué me estoy deteniendo un poquito aquí? Porque estos ya son los dientes más grandes de la boca del niño, son los molares. Entonces, el perder un molar temporario a corta edad, antes de tiempo, antes de que cumpla su periodo, su estado, como su nombre lo indica, su caducidad, su tiempo, por eso se llaman temporarios, ¿ya? Su época de deciduo, todos son nombres de los dientes temporarios.
Si nosotros extraemos estas piezas dentarias, alteramos por completo tanto la erupción de los dientes permanentes como el desarrollo de los maxilares. Así que tengan cuidado cuando estén frente a un niño con dientes, con sus molares dañados, y fíjense siempre que puedan reparar el diente, ya, aunque sea dejando las raíces ahí, que siguen manteniendo el espacio, siguen cuidando el espacio para el que va a erupcionar. Entonces, tengan mucho cuidado con estas piezas, ¿ya? Estas son las piezas que dejan espacio también, porque son más grandes que los premolares. Entonces, los premolares, al erupcionar, ya, si acá yo tengo un temporario superior, acá está el premolar. Este premolar, primero o segundo, es más pequeño que el molar temporario. Entonces va a erupcionar acá. Y fíjense el espacio que queda a este lado y a este lado, tanto en mesial como en distal. Entonces, el espacio que queda acá en mesial va a permitir dar una opción mucho mejor para que erupcione el canino permanente. Y el espacio y los espacios que quedan al otro lado van a permitir que el segundo premolar se acomode de manera correcta. Y entonces, el primer molar que ya está erupcionado con el primer molar inferior van a hacer un movimiento hacia mesial y van a hacer un anclaje perfecto formando la llave de la oclusión. Pero si nosotros extraemos cualquiera de estas piezas dentarias, especialmente el primer molar temporario, nosotros alteramos toda esta situación que les estoy explicando, ¿ya? Entonces, por eso es que no es tanto, hay que conocer la anatomía del diente, es cierto, pero acompañen siempre la anatomía con la importancia de los dientes, ¿ya? Entonces tenemos acá la oclusión. Como ven ustedes, 2/3 mesiales. Estos 2/3 mesiales del primer molar superior temporario ocluye con 2/3 distales del primer molar inferior temporario. Y 1/3 distal del primer molar superior temporario con 1/4 mesial del segundo molar inferior temporario. Esa es la oclusión. La cara oclusal de este diente tenemos que, yo voy a ir aumentando algunas cosas. Para Figún y Garino, la cara oclusal del primer molar superior temporario es de aspecto trapezoidal, ¿ya? Pero hay otros autores, no se olviden, estos son los autores de los libros que llevan en ortopiatría. Hope, García Ballesta se llama el otro autor del mismo libro, Hope, García Ballesta, etc. Así. Estos dos autores dicen que la cara oclusal del primer molar superior temporario tiene aspecto triangular o romboidal. Entonces, fíjense ustedes, para unos es trapezoidal y para estos otros es triangular o romboidal.
tenemos el lado vestibular. Vamos a dibujar lo que es triangular para para Hop y García Ballesta, y lo que es trapezoidal para Figo y Garín. A esto, Figo y Garino lo comparan con un trapecio, con la base mayor en vestibular y la base menor en palatino. Esta misma figura, García y Ballesta la denominan como si fuera triangular. Entonces, ya saben a qué me estoy refiriendo. Yo voy a hacer ahora la figura geométrica, la vamos a hacer por afuera. ¿Ven? Ahí está el aspecto trapezoidal o triangular para García y Ballesta. Ahora, la forma romboidal es esta. Similar al primer molar superior permanente. Es la forma en que la muestra Hop, García y Ballesta, pero no es muy común. En todo lo que yo he ido viendo, siempre el primer molar temporario tiene este aspecto de trapecio, ¿ya? O, si quieren compararlo a un triángulo, como dicen los otros autores, también pueden mencionarlo. Entonces tenemos acá el lado vestibular. El lado vestibular de la cara oclusal, como ustedes están viendo, es la base mayor del trapecio. Acá es vestibular. Tanto para el aspecto trapezoidal de Figo y Garino, como para el aspecto triangular de Hop, García y Ballesta. Tremendamente oblicuo, miren, de mesial a distal. Tremendamente oblicuo, con una mayor prominencia en mesial y vestibular. Esta prominencia que encontramos aquí en mesial y en vestibular se debe a la presencia aquí en mesio-vestibular del tubérculo de Zuckerkandel. Nosotros lo conocemos como tubérculo de Zuckerkandel porque ese es el nombre que le da Figo y Garino, basado en los estudios que hizo Zuckerkandel, ¿no? Porque Zuckerkandel es el apellido del que descubrió ese tubérculo. Pero Hop, García y Ballesta le dan el nombre de un relieve denominado reborde vestibular. O tubérculo cervical. Reborde vestíbulo cervical. Vamos a ponerle el nombre completo. Eso lo denomina Hop, García y Ballesta. O tubérculo cervical. Cuando ustedes lean en alguna bibliografía el reborde vestíbulo cervical o tubérculo cervical, se refiere a esta prominencia que hay acá, formada por el tubérculo de Zuckerkandel. Entonces, en vestibular, como ven ustedes, encontramos dos convexidades. Una convexidad en mesial,
una convexidad en distal. Ambas separadas por una escotadura. Ahí está la escotadura. Esa escotadura separa esas dos convexidades y da paso al surco que va de oclusar. O sea, esa escotadura que separa estas dos convexidades va a dar paso a un surco que viene de oclusar. Y de esa forma, ese surco separa a las dos cúspides vestibulares del diente. ¿Ya? Entonces, en vestibular tenemos dos cúspides, la mesiovestibular y la distovestibular, separadas por esa escotadura que da paso al surco que va de oclusar. Ya vamos a ver qué se llama después el surco. En palatino, tanto en la forma trapezoidal como en la forma triangular, ¿ya? Vemos que el lado palatino de la cara oclusal es convexo, mucho más convexo que vestibular. Más corto es la base menor del trapecio, o el vértice del triángulo en todo caso, para los otros autores, y es bastante uniforme en su convexidad. ¿Ya? Entonces, como vemos acá, cuando la cara es triangular o trapezoidal, encontramos una sola convexidad que nos muestra que aquí en palatino hay una sola cúspide. Por eso es que tiene una convexidad uniforme, porque hay un solo lóbulo. Ahora, los lados proximales de este diente los tenemos acá, mesial y distal. Como vemos, son poco convexos, pero bastante convergentes y oblicuos hacia palatino. Esa oblicuidad y esa convergencia palatino es la que hace que el lado vestibular sea mayor que palatino. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos acá? Encontramos que vestibular, mesial, distal y palatino, con todas las características que hemos descrito, rodean el contorno de la cara oclusal. Tenemos los lados, vestibular, palatino, mesial y distal, que es el contorno de la cara oclusal. Todo lo que hay con rojo es el contorno de la cara oclusal. Vamos a ver qué hay dentro de esta cara oclusal de este primer molar superior temporario cuando tiene forma trapezoidal o triangular, según Hopp y Ballesta. ¿Qué encontramos cuando Figú y Garino nos dice que es una cara oclusal trapezoidal y Hopp y García Ballesta nos dicen que es triangular? Encontramos los siguientes elementos en esta superficie. Primero encontramos acá, no sé si pueden ver este color que estoy haciendo, ¿se ve? Ahí encontramos una fosa principal. Es la fosa principal central. Fíjense que esta fosa principal central está más cerca de distal. Es decir, está desplazada hacia
distal, pero está a la misma distancia de vestibular y de palatino. Entonces vamos a cumplir todo lo que se dice para tenerlo mejor. Entonces acá, cerca de distal, pero equidistante de vestibular y de palatino. De esa fosa principal, central, nace un surco que va a vestibular. Es el surco principal vestibular, ¿ven? Este surco principal vestibular es el que pasa por la escotadura y separa las dos cúspides vestibulares, la mesiovestibular y la distovestibular. Este surco se continúa en la cara vestibular, llega a la mitad de la cara vestibular, pero no termina en fosa como en los permanentes. Fíjense ustedes que este surco que delimita las dos cúspides vestibulares al estar la fosa principal más cercana a distal, también el surco está cerca de distal. Y eso hace que si nosotros nos observamos y dividimos en tres partes, vamos a dividir en cuatro, como dice Figo y Garino nomás. ¿Ya? Vamos a dividir acá. Vamos a calcular todo bien para que tengan vamos a remarcar acá. Si nosotros entonces queremos calcular todo bien, tenemos que la cúspide mesiovestibular y la cúspide distovestibular, que ocupan ambas el diámetro mesiodistal de vestibular, si ese diámetro mesiovestibular nosotros lo dividimos en 1, 2, 3, en 4 partes, 3/4 partes corresponden a la cúspide mesiovestibular y 1/4 parte corresponde a la cúspide distovestibular. ¿Qué nos muestra eso entonces? Que la fosa y el surco está desviado hacia vestibular, perdón, hacia distal. ¿Ya? El surco que va a vestibular está desviado hacia o más cercano hacia distal. Entonces, ese diámetro mesiodistal lo estamos dividiendo en 4 partes. 3/4 partes ocupa la cúspide mesiovestibular y nos está mostrando una cúspide tremendamente más grande que la distovestibular. Ahora, de esa misma fosa central nace otro surco.
que va hacia mesial. Se extiende hacia la cara mesial y antes de la cara termina en una fosita secundaria. Este surco principal es el surco principal mesial. Es un surco largo porque la fosa está desplazada hacia distal. Es un surco largo, la fosa central está desplazada. Y de esa fosa secundaria mesial nacen surcos secundarios hacia los ángulos mesio-vestibular y mesio-palatino, que delimitan lo mismo que en los permanentes, al reborde marginal. Fíjense entonces que entre el surco principal mesial, que es largo, y el surco principal vestibular, ahí está rodeada por ellos la cúspide mesio-vestibular. Nace otro surco de esta fosa principal central y se dirige, vamos a poner el mismo color, hacia distal. Es mucho más corto que el surco principal mesial. Y como ven ustedes, no es recto, sino que de manera oblicua se extiende hacia distal y palatino. Ahí termina, cerca de distal, en una fosa secundaria distal, de donde nacen surcos secundarios también hacia los ángulos disto vestibular y disto palatino. Como ven ustedes, también ahí se forma y se delimita el reborde marginal. Como ven ustedes, aquí tenemos en esta pieza dentaria 3 cúspides, 2 vestibulares y una palatina. Todos los elementos que vemos en esta cara oclusal, si bien son notorios, pero no son tan marcados como en los permanentes. Son poco marcados. Eso hace que cuando estos dientes entran en oclusión, se note rápido un desgaste de las cúspides y también un desgaste a nivel de los surcos. Por eso es que al entrar en oclusión y producirse atrición, este surco principal vestibular, a veces desaparece y queda este surco mesial y el surco distal con la fosa, y este surco desaparece por la atrición. Entonces queda como si hubieran 2 cúspides, una vestibular y una palatina, separadas por esos surcos. Esa es la cosa, la teoría que se agarra a April para decir que los molares temporarios, especialmente el primer molar, es un premolar. Especialmente, mejor dicho, no es April es el autor del libro de anatomía dentaria, sino Choquet, que es componente del libro de April, ¿no? Entonces, Choquet dice, ahí está, por eso se parece y es un premolar. Pero fíjense que tuvo que haber atrición y tuvo que desaparecer un surco. Entonces, no es que erupcionó con esa forma, ¿ya? Entonces, en esas cosas hay que tener un poco de cuidado. Ahora,
Según Figun y Garino, el tamaño de las cúspides o de las tres cúspides se da en el siguiente orden para ellos. Para Figun y Garino, la cúspide más grande es la palatina, la segunda en tamaño la mesiovestibular y la tercera la distovestibular. Entonces, vienen estos autores nuevamente, Job, García y Ballesta, y dicen que la cúspide mayor es la mesiovestibular, la segunda la palatina y la tercera no varía, la distovestibular. ¿Ya? Esto cuando para ellos esta cara oclusal, que para Figun y Garino es trapezoidal, para ellos es triangular. Los elementos son similares. Para ellos está la fosa principal también, ¿ya? Esa fosa principal central, desplazada distal también, el surco vestibular, el surco que va a distal y palatino, el surco principal que va a mesial, ¿ya? O surco, que es el surco horizontal. Entonces, todos esos elementos están, ¿no? Variando algunas cositas en la terminología, como han visto, para ellos el surco mesial es horizontal o central, porque equidista de vestibular y de palatino. Es el surco principal mesial, pronto, nada más, ¿no? Ahora, termina en una fosa secundaria, es todo lo mismo, ¿no? Y no surcos secundarios que delimitan los rebordes marginales. El otro surco que va a distal y ligeramente oblicuo a palatino, que es más corto, ¿ya? Para ellos es horizontal, pero para nosotros es oblicuo. También termina en una fosa secundaria, ven, todo lo que hemos dicho con algunas variaciones nomás para estos otros autores. Ahora, fíjense que los tres surcos principales, pues son principales, estos tres surcos están de celeste, que se reúnen y que forman la fosa principal central, dan el aspecto de una letra T invertida e irregular. ¿Ven? Una T invertida e irregular. Ahora, como han visto ustedes, no sé qué pasó, aquí está. Como han visto ustedes lo que les dije, para ellos también el orden de tamaño de las cúspides está cambiado. Pero es importante que ustedes anoten esa relación en el tamaño de las cúspides entre unos autores y otros. Pero ¿por qué ellos consideran a la cúspide vestibular o mesiovestibular más grande que la palatina? Porque ellos toman en cuenta este abultamiento que hay acá, que es el tubérculo de Zuckerkandl. Cosa que Figun y Garino no lo toman en cuenta porque solamente miden la superficie de la cara, que es de esta arista longitudinal que estoy remarcando, esta arista longitudinal a esta arista longitudinal de acá.
¿Ya? Entonces, pero para que ustedes tengan conocimiento de que hay otros autores que lo mencionan de esta forma. Que se puede hacer más común escuchar todo esto, puede hacerse de acuerdo al grado de utilización que le den a estos textos en diferentes partes del continente o del mundo, entonces van a encontrarse con eso. Por eso es que se les está dando las diferentes opciones. Lastimosamente, si yo los mando al libro, en el libro no hay esto, por eso es que me apena un montón que mucha gente no asista a las teorías. ¿Ya? Ahora, en este aspecto de acá, donde estos autores, Job, García y Ballesta, dicen que la cara oclusal es romboidal, tenemos una similitud con el primer molar permanente. La verdad que yo no he observado un primer molar con estas características, pero si lo encuentran, ya saben que puede existir, según la investigación que se ha hecho. Los primeros molares temporarios que he visto, sanos, completos, siempre han tenido esta característica trapezoidal o triangular. Entonces, Job, García y Ballesta dicen que este primer molar temporario, que puede tener forma romboidal, tiene una fosa principal acá, en el centro, llamada fosa principal central. De acá nace un surco que va hacia vestibular y separa las dos convexidades que forman cada una de las cúspides vestibular, la mesiovestibular y la distovestibular. Son surcos bien marcados y bastante profundos. Luego tenemos un surco principal, mesial, que va hacia la cara mesial, termina en una fosa secundaria, para no perder tiempo vamos a hacer. Y de esa fosa secundaria nacen surcos secundarios que delimitan los rebordes marginales. Ahora, hacia distal y palatino, es decir, acá, distal y palatino, encontramos otra fosa principal. Es la fosa principal distal. ¿Qué sucede con esa fosa principal distal? De aquí nace un surco principal que va hacia palatino y se dirige hacia la escotadura que separa las dos cúspides palatinas, la cúspide mesiopalatina y la distopalatina. Este canal, o este surco, perdón, que va hacia palatino, es oblicuo. El otro surco, que nace de la fosa principal distal, se dirige hacia la cara distal y antes de ella termina en una fosa secundaria. De esa fosa secundaria nacen surcos secundarios que van a delimitar al reborde marginal distal.
Ahora, todos estos elementos son bien marcados. Ahora, acá, no nos olvidemos que también acá hay una prominencia, ¿no? Esta no cambia, porque el tubérculo de Zuckerkandl está siempre en los primeros molares temporarios, tanto superior como inferior, y aquí no cambia, entonces no importa la forma que tenga el primer molar temporario superior o inferior, ahí va a estar siempre el tubérculo de Zuckerkandl o reborde vestíbulo cervical, o también, como les dije, les di otro nombrecito, reborde cervical, ¿no? O tubérculo cervical, si no me equivoco. Entonces, como ven, ahí hay dos fosas principales, dos fosas secundarias, 4 surcos principales y 4 surcos secundarios. Entonces, a simple vista estamos viendo una similitud con el primer molar permanente. Según estos autores, se parece tanto que, miren ustedes, tenemos este elemento. Es la apófisis oblicua, denominada también por ellos como cresta oblicua, que es similar a la que hay en los permanentes, uniendo la cúspide distovestibular y la mesiopalatina. Ahora, para estos autores, la cúspide mayor sigue siendo la mesiovestibular, la segunda la mesiopalatina, la tercera la distovestibular y la cuarta, más pequeña de todas, la distopalatina. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes cómo cambian ellos el orden de tamaño de las cúspides. Porque para nosotros, en el primer molar permanente, la cúspide más grande está aquí, la mesiopalatina. Luego la mesiovestibular, la distovestibular y la distopalatina. ¿Están entendiendo lo que estoy tratando de que aprendan? ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Entonces, ese es el contenido que tienen en oclusal los primeros molares superiores temporarios, cuando son trapezoidales o triangulares, o cuando son romboidales, según Job, García y Ballesta. Las dos opciones pueden estar, entonces de las dos opciones tienen que conocer. Una vez que ya conocimos la cara oclusal, ojalá espero que hayan dibujado, nos vamos a ver el contorno que rodea la cara oclusal. Miren ustedes, todo esto ya lo hablamos con un solo dibujito de la forma trapezoidal y un solo dibujito de la forma romboidal. ¿Ya?
Tenemos acá entonces la visión vestibular del diente. Aquí, vestibular. Fíjense que la cara vestibular tiene su aspecto de trapecio también. La base mayor, perdón, esto no está queriendo rayar bien. La base mayor, como en los permanentes, está en oclusal y la base menor a nivel cervical. Esta cara es corta, no tiene más que 5.9 milímetros en el sentido cérvico-oclusal, es bastante corta. Y tiene un diámetro mesiodistal de 7.3, es decir, un ancho de 7.3. Como ven ustedes, tiene similitud esta cara a la cara de los permanentes, trapezoidal, y de mayor tamaño que la palatina. ¿Qué encontramos en el lado oclusal de este diente? Encontramos 4 vertientes. Por la presencia de 2 cúspides vestibulares, la mesiovestibular y la distovestibular, separadas por un surco que viene de oclusal, el surco principal vestibular, pero que no termina en fosa. Los lados proximales, como ustedes ven acá, convexos en el tercio oclusal y medio, pero tremendamente oblicuos hacia cervical. Esta gran oblicuidad hacia cervical es la que nos marca este hundimiento o estrangulamiento a nivel cervical, mostrándonos una línea cervical con ese aspecto de estrangulamiento. Y nos va a mostrar también, al haber ese estrangulamiento, una mayor profundidad del cuello. Luego tenemos la base menor del trapecio, que es el lado cervical. Como vemos, el lado cervical, por vestibular, vemos que hay 2 raíces, una y otra. Entonces, en cada implantación de la raíz, debería haber una convexidad hacia oclusal. Deberían haber 2 convexidades oclusales, ¿ya? Cada una representando a una raíz. Pero, ¿qué sucede en este diente? ¿Por qué no hay esas 2 convexidades oclusales que nos muestra un diente o un diente permanente en las caras donde se implantan 2 raíces? ¿Qué sucede en este primer molar temporario en vestibular? Resulta que si nosotros observamos la línea cervical acá, tiene una concavidad oclusal en mesial y una convexidad oclusal en distal. Y miren ustedes, tenemos una forma así, de una S itálica. Pero ¿por qué
en lugar de tener estas características de dos convexidades oclusales, está invertido. Está uno invertido y el otro en su posición normal. Porque aquí hemos dicho que está el tubérculo de Zuckerkandl o reborde vestíbulo cervical, ¿ya? O, como hemos dicho y como lo hemos mencionado, también conocido con el nombre de, aquí tenemos que memorizar un poco estas características porque cualquiera de estos nombres ustedes pueden encontrar en los textos. Entonces, lo podemos encontrar como tubérculo de Zuckerkandl, ya. Lo podemos encontrar como reborde vestíbulo cervical y lo podemos encontrar como tubérculo cervical. Entonces, ¿qué hace acá este tubérculo de Zuckerkandl o reborde vestíbulo cervical o tubérculo cervical? Está acá. Este tubérculo Zuckerkandl está aquí en la cara vestibular, en cervical y mesial. Vestíbulo cérvico-mesial o vestíbulo mesio-cervical, que es lo mismo. Y este tubérculo de Zuckerkandl crece y fíjense cómo va empujando a la línea cervical y la invierte en su dirección. Por eso es que en los primeros molares temporarios tenemos una concavidad en mesial hacia oclusal y una convexidad en distal hacia oclusal. Y tenemos una S itálica. ¿Ya? Entonces, esa característica es la que tenemos. En la raíz distal, como ven, mantiene su forma convexa hacia oclusal. Ahora, cuando se unen, fíjense que aquí en lo normal está el espolón de esmalte. Acá, en esta forma de S itálica, no hay espolón de esmalte. Está de una sola pieza. ¿Ya? ¿Cómo es la superficie vestibular? Por la presencia del tubérculo de Zuckerkandl, el lado mesial, vestíbulo mesiocervical, es mucho más prominente que el lado distal. Mucho más prominente mesial que distal. Y en el tercio medio y oclusal, la cara vestibular es casi plana. Entonces, aquí en la superficie de esta cara vestibular es que nosotros encontramos la mayor diferencia entre la cara vestibular de un permanente y la cara vestibular de un temporario. Como ven, el tubérculo de Zuckerkandl
siempre va a estar ahí, o también llamado reborde vestíbulo cervical o tubérculo cervical, ya siempre va a estar ahí. Ahora, lastimosamente, en los textos no hay muchos dibujos. Y acá tenemos la cara palatina de el molar. Y en esta cara palatina vamos a tener la implantación de una sola raíz, que es la raíz palatina. Cuando es tricuspídeo o trapezoidal o triangular, el primer molar temporario, la cara palatina es pentagonal. Formada por un solo lóbulo, tremendamente convexa, porque está formando una sola cúspide. Entonces ya no hay 4 vertientes, hay una sola cúspide y habrán solamente 2 vertientes. La línea cervical, como en todo diente uniradicular, donde se implanta una sola raíz en esta cara, convexa hacia apical. Ahora, ¿qué sucede cuando el diente es tetracúspide? Sucede que en palatino vamos a encontrar 2 cúspides. Una mesiopalatina y una distopalatina. Eso cuando el diente es romboidal, según Job, García y Ballesta. Entonces ahí cambia la forma de la cara palatina a la de un trapecio. Observamos 2 cúspides y un surco que viene de palatino. Y se extiende en la cara oclusal, pero que tampoco termina en fosa. Esta cara palatina es más convexa que la vestibular, especialmente cuando es tricuspideo, y la prominencia mayor está en la mitad de la cara. Vamos a dibujar acá un poquito más grande. Esta es una cara. Vamos a dibujar. Una cara proximal. También tiene aspecto de trapecio, con la base mayor en cervical. Tenemos la convergencia de vestibular o de su lado libre vestibular convergiendo hacia oclusal y el lado libre palatino también convergiendo hacia oclusal. En el lado oclusal
si ustedes quieren, miren, pueden describir acá también como si fuera un permanente. Ya hemos visto su mayor prominencia aquí en vestibular, está en cervical. La mayor longitud de la convergencia también está en cervical, pero en vestibular, perdón, pero vestibular es menos oblicuo que palatino. Palatino es más convexo, su mayor prominencia está en el tercio en la mitad, perdón, de la corona, equidistante de vestibular y de oclusal, y es más oblicua que vestibular, por eso las cúspides están desplazadas a vestibular. Como ven, todas esas características son parecidas a los permanentes. Ahora, en estas caras proximales, vamos a ver esto que les pregunté. Tenemos acá en oclusal también el reborde marginal, la faceta armada, la arista armada, que todo eso forma el acento circunflejo. Entonces, como ven, los dientes temporarios también tienen esa característica. La línea cervical en proximal, si yo tengo acá dos raíces, va a estar como en los permanentes, dos convexidades hacia oclusal. Entonces, tanto en mesial como en distal, cuando se implantan dos raíces, van a haber dos convexidades oclusales separadas por un espolón de esmalte. Las caras proximales son convexas con características también de los permanentes. Cuando nosotros vemos las caras proximales, si yo tengo acá, este es un dibujo mesial, por su cara mesial, y este es un dibujo por su cara distal. Por mesial, cuando yo veo la cara mesial, voy a ver una prominencia tremendamente grande aquí en cervical, vestibular y mesial, por el tubérculo de Zuckerkandl. En cambio, por distal, voy a ver una ligera prominencia nada más que nos marca la convergencia y oblicuidad de la cara libre vestibular hacia oclusal. Entonces, por mesial se va a ver una mayor prominencia porque observamos el tubérculo de Zuckerkandl. Pero por distal no hay tubérculo de Zuckerkandl ahí cerca de o sea, en vestibular de la cara distal. Por eso es que la convexidad no se logra observar de manera muy notoria. ¿Ya? Entonces, esas cosas nos sirven para ver si hay alguna duda a qué lado corresponde el diente. Nos vamos a la porción radicular. Conozcamos este dientecito. Ahí tenemos las raíces. Como ya saben, al igual que los permanentes, presenta tres raíces. Mayor la palatina, luego la mesiovestibular
y la distovestibular. Las raíces en estos dientes, si bien en número son igual que en los permanentes, pero son más largas, son más delgadas, longitudinalmente son cónicas, tienen aplanamientos en las caras internas o la cara que da hacia el germen dentario, y son tremendamente divergentes porque su bifurcación está cerca de la línea del cuello. Esas raíces presentan, como les decía, unos canales en la cara que da al espacio interradicular, y eso hace que aumente el espacio para aceptar al germen permanente. Ahora, donde se une la raíz con la corona, es decir, el esmalte y el cemento, esta pieza dentaria nos muestra un estrangulamiento, es decir, unas líneas que a nivel de la línea cervical encontramos un hundimiento o estrangulamiento bien marcado. Pero por la divergencia de las raíces, siempre las raíces sobresalen al perfil coronario. Ahora, cuando yo tengo un molar permanente, en los molares permanentes están las dos raíces vestibulares y la raíz palatina está al centro de ellas. En cambio, en los molares temporarios, la raíz palatina está detrás de la raíz distal. ¿Ya? Ahora, como estas tres raíces están son muy divergentes, nosotros las podemos observar de manera individual. Tengo la raíz mesial, cónica longitudinalmente, el diámetro mesiodistal menor que el diámetro vestíbulo palatino, tal como pasa en los permanentes. Transversalmente esta raíz es elíptica cuando los canales son bien marcados, pero también puede ser ovoidal. La profundización de los canales, para algunos autores, puede producir la bifurcación del conducto, pero otros autores dicen que no importa que los canales estén profundos, existe un solo conducto amplio en el sentido vestíbulo palatino. La raíz palatina, acá tenemos vestibular, mesial y distal, y la raíz palatina acá atrás. Es cónica también, estrecha en el sentido vestíbulo palatino y más amplia en el sentido mesiodistal. Y como les decía hace rato, siempre está ubicada detrás de la raíz distovestibular. La raíz distal es la más pequeña, la más delgada, es cónica también, sus diámetros son bastante equilibrados
no hay mucha diferencia. Transversalmente es ovoidal. Vista por sus caras libres, las raíces, nosotros las vemos rectas, divergentes pero rectas. O podemos encontrarlas también, es decir, divergentes pero rectas, así. Pero podemos encontrarla también de esta forma, con ligeras encorvaduras en forma de tenaza que protegen al germen que alojan y que va a reemplazar al temporario. Por proximal, estas raíces se observan las dos raíces vestibulares rectas y la palatina divergente. Esa inclinación y esa divergencia que tiene la raíz palatina es hacia palatino. A veces el tercio apical puede hacer una pequeña curva, ya, hacia vestibular. Los ápices de estas tres raíces terminan en punta y pueden calcular ustedes la proporción corono-radicular dividiendo la longitud de la raíz entre la longitud coronaria. Si ustedes tienen el cuadrito, agarren y dividan. Vamos a ver qué características tienen en su morfología interna. La raíz mesial, según Miguel Ángel Pucci, del libro de conductos que nosotros manejamos, puede presentar dos conductos, longitudinalmente cónicos, circulares, en sentido transversal, rectos y estrechos. Por el adosamiento parietal de la raíz, podemos encontrar los conductos como en la raíz mesial de un permanente. Dos conductos que corren paralelos, terminan en dos forámenes, dos conductos que corren paralelos que pues se pueden fusionar en el ápice, terminando en un solo foramen. Eso cuando existen dos conductos. Muchos autores mencionan también que la raíz mesial del primer molar superior temporario presenta un solo conducto amplio en el sentido vestíbulo palatino, cónico, longitudinalmente, ovoidal o elíptico en el sentido transversal. La raíz distal siempre presenta un solo conducto, cónico longitudinalmente, ovoidal en el sentido transversal, es delgado, recto, divergente o encorvado, es decir, copia la dirección de la raíz. La raíz palatina presenta un solo conducto amplio, cónico como la raíz y transversalmente ovoidal, divergente hacia palatino, pero el tercio cervical y medio puede curvarse a vestibular en el tercio apical. Los conductos de estas raíces pueden sufrir dentinificación.
Es decir, va a haber un leve estrechamiento del conducto por el proceso de dentinificación y va a perder algo de su lumen, es decir, de su amplitud. Si yo tengo un conducto acá, en esta raíz, que puede ser amplio, ese conducto por el proceso de dentinificación puede estrecharse ligeramente, ¿ya? O levemente puede perder algo de su lumen, es decir, el lumen es el espacio del conducto, es decir, puede estrecharse el conducto, a eso se refiere, que pierde algo de su lumen. El lumen es esto, de un conducto acá con un lumen amplio, el proceso de dentinificación puede darse, no importa escaso, y puede reducir su lumen. ¿Y por qué se reduce solamente de manera leve el lumen? ¿O por qué se estrecha de manera leve el conducto? Porque, como su nombre lo indica, los dientes temporarios tienen un corto periodo de permanencia en la boca. Entonces se produce el proceso de dentinificación, empieza a querer estrecharse el conducto, pero el diente ya le llega el momento de su recambio. Los conductos, por esa característica de no tener una dentinificación por largo tiempo, siempre van a ser más amplios que en los permanentes. ¿Cómo es la cámara pulpar en estos dientes? Es más amplia que la de los permanentes porque los tejidos que conforman la estructura del diente, esmalte y dentina en la corona, son delgados. El espesor de esos tejidos duros es delgado, ¿ya? Entonces tenemos paredes delgadas, menos calcificadas que en los permanentes. Entonces eso hace que la cámara pulpar tenga una cavidad más amplia que en los permanentes. ¿Tiene similitudes? Sí. Es cuboidea, como la corona, es amplia y retrata, como ya hemos visto, la morfología externa del diente. Copia todos los lineamientos de la morfología externa del diente. Si bien observamos el retrato que forma la cámara pulpar en relación a la forma externa del diente, tenemos que no siempre retrata de manera nítida todo lo que el diente tiene en sus caras laterales. Como todo diente, como ven acá, tiene techo, piso y 4 paredes laterales. Es decir, tiene 4 paredes laterales, tiene techo, piso, o tiene 6 paredes, como también se puede decir, 4 laterales, una pared oclusal y una pared cervical o piso. Entonces hay diferentes formas de manejar esta situación. Las paredes laterales, libres y proximales de la cámara pulpar son paralelas. Son paralelas. Es decir, tengo acá la cámara, cuerno, y estas paredes son paralelas. No como en los permanentes, donde se formaba el espolón de esmalte
el espolón dentinario a nivel especialmente de la pared mesial. Aquí las 4 paredes son paralelas. ¿Por qué? Porque el proceso de dentinificación es escaso, entonces no logra formarse ningún abultamiento, ningún engrosamiento en las paredes, ¿ya? Porque el proceso de dentinificación no dura mucho tiempo. Igual que en los permanentes, la cámara está ligeramente desplazada hacia mesial, ¿ya? Eso siempre es bueno conocer, porque cuando uno hace una cavidad en mesial del diente y uno se descuida, puede llegar al tejido nervioso o al tejido pulpar en un pestañazo. Y entonces ahí nos metemos en algún problema. Ahora, todas las paredes laterales, si bien tienen la característica de ser paralelas entre sí, pueden encontrar también donde le digan que tienen ligera concavidad hacia la cámara, ¿ya? Así que esa ligera concavidad hacia la cámara o ese paralelismo facilita siempre la observación de los conductos. Siempre. ¿Por qué? Porque no hay ninguna interposición, como el espolón dentinario, que nos perjudique en la observación de los conductos. ¿Ya? Eso porque el proceso nuevamente viene la palabrita, el proceso de dentinificación es corto y es escaso. Ahora, si nos vamos al techo de la cámara, el techo de la cámara puede tener diferentes formas, trapezoidal o triangular. Y como han visto, puede ser romboidal. En los dos primeros hay 3 cúspides, entonces sobreentiende que en ese techo hay 3 cuernos pulpares. En el romboidal hay 4 cúspides, o sea que estamos hablando de 4 cuernos pulpares en esa pieza dentaria que tiene la forma de cara oclusal romboidal. Cuando tenemos un techo trapezoidal o triangular, hay 3 cuernos pulpares donde vamos a observar un orden de tamaño también. Vamos a ir con un poquito de calma aquí. El mesio vestibular para García y Ballesta como hemos visto en la figura y en el nombre y el orden de tamaño de las cúspides, para García y Ballesta no se olviden que la cúspide mesio vestibular es la mayor. Y para Figón y Garino, la cúspide palatina es la mayor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver cuándo coincide y cuándo no. El tamaño de los cuernos pulpares es el siguiente. El mesio vestibular es el mayor, llega a la mitad de la corona.
El palatino es el segundo en tamaño y la encontramos en la unión del tercio medio y cervical de la corona. El disto vestibular lo encontramos en el tercio cervical. Entonces, si nosotros observamos el orden de tamaño de las cúspides, Figún y Garín nos dice que la cúspide mayor es la palatina. Entonces no hay coincidencia en el tamaño de los cuernos, porque el cuerno mayor es el mesio vestibular. En cambio, García y Ballesta dice que la cúspide mayor es la mesio vestibular. Entonces, según García y Ballesta, hay coincidencia en el tamaño de los cuernos con el tamaño de las cúspides. No sé si me entendieron. Vamos a hacer algunos garabatos. Job, García y Ballesta, acá. Y en realidad es Graham el que no quería meterle muchos nombres, pero Graham y Morris. García y Ballesta, si tenemos las cúspides, dice que la mesiovestibular es la mayor, la palatina la segunda y la distovestibular la tercera. Cuando es tricuspidio. Cuando es tetracuspidio. Ya. Tenemos igual la mesiovestibular, la mesiopalatina, la distovestibular y la distopalatina. Figún y Garín nos dicen el tamaño de las cúspides es en la trapezoidal, que es la que solamente menciona, la mayor es la palatina, la segunda la mesiovestibular y la tercera la distovestibular. Entonces, acá, si yo coloco el tamaño de los cuernos, ya, el cuerno mayor, mesiovestibular. El segundo, mesiopalatino. El tercero, distovestibular. Y cuando es tetracuspidio, el cuarto, distopalatino. Figún y Garín no tienen este tamaño de cúspides, pero los cuernos no los pone Figún y Garino, sino Graham y Morris. Viene acá y dice que el cuerno palatino es el mayor, luego el mesiovestibular y luego el distovestibular. ¿Ven? En el orden de tamaño cuspídeo de Figún y Garino no coincide el tamaño de los cuernos, pero en el de García, Ballesta y Job sí coincide el tamaño de los cuernos. Cuando el diente para estas personas es tetracuspídeo, tiene el techo romboidal, los cuatro cuernos, como vemos, están ahí también en ese orden. ¿Qué características tiene el piso de la cámara? Por si acaso, los cuernos en este diente llegan a la mitad de la... ocupan bastante espacio la corona llegando a la mitad, ¿no? Por eso es que cuando estos dientes temporarios tienen caries hay que tener mucho cuidado porque muy rápido se llega a la cámara.
El piso es triangular. Teniendo 3 conductos o teniendo 4 conductos, la forma del piso es el mismo. Triangular. Si hay 4 conductos, 2 mesiales, 1 distal y 1 palatino, el aspecto del piso es triangular. Si hay 3 conductos, 1 mesial, 1 distal y 1 palatino, el aspecto del piso es triangular. La base está en vestibular. Y el vértice del piso en palatino. ¿Ya? Entonces, todas estas características nosotros podemos observar en un diente temporario. Miren, me he pasado un buen tiempo en este diente, simplemente para que ustedes vean que los dientes temporarios uno los puede estudiar y uno los puede curar tal cual cura uno a un diente permanente. ¿Ya? Este es el segundo molar temporario superior. Como ven, es más grande, más voluminoso, tiene todas las otras características que ya conocemos y para qué sirven esos números. Esta es su oclusión. Fíjense que el segundo molar ocluye con 3/4 partes del segundo molar inferior. Es decir, que el segundo molar superior ocluye con un solo antagonista. No olvide, el segundo molar superior temporario ocluye con un solo antagonista. 3/4 partes distales del segundo molar inferior. Este diente es un retrato más pequeño del primer molar permanente que va a erupcionar detrás de él. Aquí quiero que memoricen, que anoten y que nunca se olviden de esto. Detrás de esta pieza dentaria va a erupcionar el primer molar permanente. Y el primer molar permanente, ¿ya?, no reemplaza a ningún diente temporario. Pero este diente temporario, que es el segundo molar superior temporario, es similar en sus características coronarias y en su contenido coronario. Es similar, es parecido al primer molar permanente. Esta similitud que se da tanto en el segundo molar superior temporario y en el segundo molar inferior temporario, se dan las dos similitudes con los primeros molares. A esto se denomina isomorfismo. Cuando ustedes lean esta palabra, isomorfismo, es la similitud entre un diente temporario y un diente permanente. ¿Ya? Isomorfismo, es decir, es la similitud entre los dos segundos molares temporarios con los dos primeros molares permanentes.
tanto del arco superior como del arco inferior. Entonces, por eso cuando ustedes observan un segundo molar temporario, van a observar las características morfológicas. Miren, romboidal, ¿ven? 4 cúspides, surcos, apófisis oblicua, todo está ahí, todo es similar. El orden de tamaño de las cúspides también. Pero vamos a hacer una descripción del diente para que tengan una idea. Ustedes me dicen si continúo o me avisan si ya se durmieron. Gracias por dormir. Vamos a hacer una cosa. Ya tengo creo que ya tengo en mi vista ya tengo una captura de pantalla porque las mismas caras veo en las clases. Así que los que faltan ir a averiguar su nota, vayan mañana y traten de ir después de las 10. De 10 a 11, de 10 a 11 y media, porque al mediodía voy a tomar examen de mesa. El viernes vamos a pasar teoría de nuevo. Espero que estén los 52 que están ahora. Y ya el segundo molar es más cortito. Me interesa que sepan, que tengan relación de la morfología interna nomás. Como ven, hay muchas cosas que están ahí en la diapositiva, pero yo hablo varias cosas más que son nuevas. Entonces, traten de aprovechar eso. No les puedo dar un texto porque la verdad que tengo el texto hecho, pero lo tengo a mano. Y algún rato va a haber algo que les va a servir más. ¿Ya? Así que les voy adelantando de que no por obligación, pero si a algunas personas les interesa y quieren preparar de aquí para adelante algún tema de los que falta y quisieran exponerlo, les solamente tendrían que decirme solamente para ver qué harían en una exposición ustedes. Así que si alguien se anima, me avisa para hacerlo con tiempo. No importan los grupos, no importa que estén mezclados, los que tengan interés que lo hagan. Si no hay nadie, no se preocupen, no soy muy amigo de las exposiciones, pero me gustaría ver si alguien tiene la habilidad de preparar un tema. ¿Listo?
Nos vemos mañana. Lean un poco de Caminos para que puedan tallar mañana. Y lean para su repaso. Mañana va a ser repaso de religión. ¿Ya? Está bien, doctor. Nos vemos mañana entonces.